Aleluya. Gloria a Dios. Jesucristo es el Señor. Amén. Hoy vamos a hablar de los dichos de Cristo, o sea, las cosas que Él habló cuando caminó aquí en la tierra. Y sabemos que nuestro Señor Jesús solo habló lo que el Padre quería que hablara, o sea que Él hizo solo la voluntad del Padre. Él es el verbo, Jesús, y como verbo comunicó lo que el Padre quería que comunicara. Por eso nosotros tenemos que recibir sus dichos. Amén. O lo que Él declaró o lo que Él dijo. Amén. Te vamos a leer muchas escrituras hoy. Amén. Y de las escrituras que vamos a leer hoy, que mi Biblia está en rojo, o sea, que Jesús comunicó esas palabras. Amén. Vamos a comenzar en Juan. Gloria a Dios. En Juan, en el capítulo 3, versículo 34, y nos dice la palabra de Dios: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Amén. Gloria a Dios, gloria al Señor. A ver, entonces es un mandamiento que nuestro Señor Jesús nos dejó, que nos amáramos unos a otros. Y con mandamiento quiere decir que tenemos que seguirlo y hacerlo. Aleluya. Sigamos leyendo más palabras, más dichos del Señor, de nuestro Señor Jesús. Vamos a ir a Lucas. Gloria a Dios. Lucas capítulo 4. Cuando usted ahí diga amén, de la palabra de Dios. Aleluya. Lucas 4. Y nos dice la palabra de Dios en Lucas 4, capítulo 4, versículo 4. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Amén. Así como el cuerpo necesita el alimento natural para sostenerse, nosotros como persona espiritual necesitamos la palabra de Dios para sostener a este hombre espiritual. Amén. Vivir de la palabra de Dios. Por eso nuestro Señor nos dice que guardemos su palabra. Por eso hay que meditar la palabra de Dios día y noche. Hermanos y hermanas, aliméntese de la palabra de Dios diariamente. Amén. Diariamente. Tenga esto como costumbre, como un buen hábito de estudiar la palabra de Dios diariamente, de meditar en ella. Sigamos aquí en Lucas 8. Amén. Lucas 8, versículo 21, dice la palabra de Dios: él entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Amén.
qué importancia le pone nuestro Señor Jesús a su palabra, que aquí declara que su familia son los que reciben, que oyen la palabra de Dios y la hacen. ¿Amén? Es importante. Eso no estaba negando a su mamá ni a sus familiares, pero está poniendo por revelarse, acentuando que si la familia, su familia natural es importante para él, su mamá, sus hermanos, sus hermanas, es importante también de oír la palabra de Dios y hacerla. Por eso estamos leyendo la palabra de Dios, lo que nuestro Señor Jesucristo declaró, para que la recibamos con humildad, con fe, para que la hagamos. Amén. Sigamos aquí en Lucas, en el capítulo 11, el versículo 28. Aleluya. Dice la palabra de Dios. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Amén. Bienaventurados, bendecidos los que oyen la palabra de Dios y la guardan, o sea, la viven, que no solo son oidores, pero también son hacedores de la palabra de Dios. Bienaventurado, bendecido. Gloria a Dios. Aleluya. Cante. Amén, amén. Sigamos. Dije que íbamos a leer bastante escritura hoy de algunas de las cosas que dio nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Lucas 12, vamos el versículo 8, ahí comenzamos, y nos dice, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Amén. Pero dirá mucho, no, pues yo no niego a Jesús. De pronto no lo negará con su boca, pero de pronto con las acciones de desobediencia a su palabra. Porque nuestro Señor Jesús dice que oigamos, recibamos su palabra y la guardemos, que la hagamos, que la obedezcamos. Entonces, al no obedecer su palabra, lo estamos negando. ¿Eh? Es que no neguemos a Jesús, no neguemos sus palabras, recibámosla. Y más este tiempo que estamos viviendo, hermanas y hermanas, tiempos peligrosos, que la palabra de Dios en muchos lugares, muchas congregaciones, no la quieren predicar, solo quieren entretener a las personas y no quieren hablar la palabra de nuestro Señor Jesús, que tiene poder para salvar, para transformar. Amén. Hay poder en la palabra de Dios. Su palabra es poderosa. Así como el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Su palabra tiene poder desde que Él la declaró y nunca va a cambiar. Ese poder nunca se pierde en la palabra. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Veamos aquí comenzando en el versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Escuchen, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Alegraos. Si te persiguen por causa de Jesús, por causa del Evangelio, amén, no temas, el Señor está contigo. Sigue siendo fiel a Él, sigue declarando su palabra. En este tiempo que muchos se han acobardado y no quieren predicar la verdad, la sana doctrina, hay que levantarse y predicarla, no solo predicarla, sino que vivirla. Así se vengan las persecuciones. Sigamos leyendo. Mateo, capítulo, aleluya. Sigamos aquí en el capítulo 5. En el capítulo 5, hermanos y hermanas, el versículo 16. Mateo capítulo 5, versículo 16. Así alumbren vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Aleluya. Más buenas obras. ¿Para qué? Para que glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Gloria a Dios. Viviendo para Cristo, alumbrando en este mundo que está lleno de tinieblas. Es tiniebla todo lo que está en contra de Dios. Eso es tiniebla. Los hijos y las hijas de Dios caminan en rectitud, en justicia y en verdad. Eso es luz. Y todo lo que hacen lo hacen en rectitud y justicia. Hay que ser luz. Alumbre. Justicia delante de los hombres. Amén. Solo declaró nuestro Señor Jesús. Obedézcale a Él. Aleluya. Comencemos aquí, vamos a Mateo 6, comencemos el versículo 25. Nos dice la palabra de Dios. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mira las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Hermanos y hermanas, no te angustie, cree en el Señor. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo?
Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considera los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo de hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más vosotros, hombre de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial, sabes que tenéis necesidad de todas estas cosas. Nuestro Padre sabe lo que necesitamos, hermanos y hermanas, no hay que afanarse, no hay que tener afán, no hay que tener temor, no hay que tener preocupación. Nuestro Padre es bueno. Pero sí nos dice que hagamos esto aquí, el versículo 33, y en Mateo 6, versículo 33 nos dice, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Te deja la preocupación, pero más bien busca el reino de Dios y su justicia. Todas esas cosas que necesitas serán añadidas. Te lo promete tu Señor. Aleluya. Versículo 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Aleluya. Gloria a Dios. No te afanes a la voluntad de Dios y solo la voluntad de Dios. Dios cuida de ti. Dios sabe cuidar de su familia. Si tú estás en Cristo, eres hijo de Dios, eres hija de Dios. No te preocupes, no te afanes. Amén. Pasemos a Mateo capítulo 7. Comencemos el versículo 7. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Este es un dicho de nuestro Señor Jesucristo. Él declaró, que pedí y se os dará. Busca y hallaréis. Llama y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Hermano, si nosotros queremos dar lo mejor a nuestros hijos, ¿no crees que Dios te puede dar lo que tú necesitas y más? Y más. Versículo 10. O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Gloria a Dios. Nuestro Padre Celestial da más de lo que necesitamos. Yo puedo testificar de eso, hermano. Puedo testificar. El Señor es fiel. El Señor cuida lo suyo. Y Él siempre da en abundancia. Pasemos al versículo 24. Vamos a leer del 24 al 27 aquí en Mateo, San Mateo capítulo 7. 24 al 27 nos dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, es oír y hacer, hermanos y hermanas.
le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Oh, gloria a Dios. Hay que estar establecido en la verdad, hermanos y hermanas. Establecido. Estamos establecidos en Cristo y en su verdad. Somos inmovibles. Vientos vendrán, adversidades vendrán, pero no vamos a ser removidos porque estamos establecidos en Cristo y en su verdad, en su palabra, en sus dichos. Versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Hermanos, hermanas, esto suena como todo clases de adversidades y tentaciones y problemas que se le vienen a una persona en la vida. Pero si hemos edificado en la roca, no vamos a ser destruidos. Amén. Aleluya. Entonces, para estar establecido hay que escuchar, hay que oír la palabra y hacerla, o sea, vivirla. Amén. Vivirla. Sigamos leyendo, hermanos y hermanas. Dije que iba a haber mucha escritura hoy, para que mediten todas ellas, hermanos, hermanas, mediten la palabra de Dios. Nuestro Señor nos llama a que guardemos sus palabras, meditemos día y noche, para que vivamos conforme a ella. Amén. Para no ser movido, para no ser destruido. Amén. Gloria a Dios. Medite en la palabra. La palabra de nuestro Señor Jesús. Es la misma palabra de Dios. Pasemos y en Mateo, capítulo 12. Si pasemos ahí, versículo 25, dice nuestro Señor Jesús, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, tú conoces todos los pensamientos de los hombres, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Amén. No permanecerá. Es imposible. Amén. Que sea algo que esté dividido pueda mantenerse. Imagine, hay personas que están divididas ellos mismos entre si creen o no creen, entre el reino de Dios y este mundo. Entonces son fácil que el enemigo los devore porque están divididos. O esposos divididos, familias completas divididas. Es fácil que el enemigo venga y destruya porque están divididos. Mateo, sigamos aquí en el capítulo 12, pero ahora vamos al versículo 36, 36 y 37. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado
y por tus palabras serás condenado. Mucho cuidado con los dichos de tu boca. Habla con sabiduría. Cuando abre la boca, habla con sabiduría. Importante ser sabio al hablar. A veces hay que quedarse callado y no decir nada. Gloria a Dios. Sigamos leyendo. Mateo 15. Tenemos en Mateo capítulo 15, versículo 8. Comencemos el versículo 8, nos dice la palabra de Dios. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honra, escuchando, pues en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Muchas congregaciones es lo que está sucediendo. Honran al Señor solo de labio. Están enseñando doctrinas de hombres y la quieren hacer pasar como doctrina de Cristo. Y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Déjalos, son ciegos, guías de ciego. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Hermanos y hermanas, hay que tener mucho cuidado. Hay que saber cuáles son las cosas que contaminan y qué es lo que nos hace bien. Amén. Sigamos leyendo la palabra de Dios. Mateo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Para todos los que quieren seguir a Jesús, este es el requisito de negarse a sí mismo y seguir a Jesús. Amén. Entonces, hermanos y hermanas, para todos, no mi voluntad, que tu voluntad sea hecha en mi vida, Señor. Eso es lo que sucede cuando nos entregamos a nuestro Señor Jesús. Que tu voluntad sea hecha en mi vida.
Aleluya. Somos todos de Él. Mateo 18, en versículo 20, dice nuestro Señor Jesús, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Eh? Gloria a Dios. El Señor está en el medio de su pueblo cuando lo estamos adorando, cuando estamos compartiendo su palabra. Y mire lo que dice Él, donde están dos o tres congregados en mi nombre. No necesita de multitudes, pero dos o tres que estén de corazón entregados a Él, con sinceridad y en verdad, compartiendo su palabra, allí está Él. Aleluya. Gloria a Dios. Sigamos leyendo los dichos de nuestro Señor Jesús. Vamos a Mateo, al capítulo 21, versículo 13. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Es una declaración fuerte de nuestro Señor Jesús, que tener mucho cuidado de no coger el lugar donde los congregamos, que llamamos casa del Señor o iglesia, y la convirtamos cueva de ladrones, lugar que no es bienvenido el Espíritu Santo. Hay que tener mucho cuidado con eso. Sigamos aquí en Mateo capítulo 21, pasemos al versículo 21 y 22. Donde, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que así a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Amén. Fe, la fe mueve montaña. En el reino de Dios se trabaja con la fe y Dios se mueve con fe. Amén. Hermanos y hermanas, la fe. Hay que creer cuando oramos, hay que creer cuando declaramos la palabra de Dios. Mateo 24. Gloria a Dios. Mateo 24, versículo 4, nos dice nuestro Señor Jesús, respondiendo Jesús les dijo, mira que nadie os engañe. Hay que estar alerta, lleno de la palabra de Dios, estar en el Espíritu, porque andan por ahí muchos engañadores, muchos falsos profetas, muchos falsos pastores, muchos falsos apóstoles. Ten cuidado que no sean engañados. Amén. Ahí sigamos en Mateo 24, versículo 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. La palabra de Dios está
establecida en el cielo, tenemos que establecerla en nuestros corazones, hermanos y hermanas. Amén. Mateo 25, versículo 13. Vela, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Vela y ora. Cristo viene. Maranata. La iglesia tiene que estar preparada. Amén. Para su venida. Eso que tienen que estar haciendo los pastores, los líderes, los ministros, preparando a la iglesia para la venida de Cristo. Tienen que parar de estar entreteniendo a los siervos y siervas de Dios, estar velando, que no le pase como las vírgenes que no fueron sabias. Vela, ora, mantente en oración, mantente en comunión con Jesús. Mateo 28, vamos a leer del versículo 18 al 20, nos dice la palabra de Dios, los dichos de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Estar ocupado haciendo la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, que es la misma voluntad del Padre. Amén. Siendo discípulos para Él, no para nosotros, para Él, preparando a su iglesia para su venida. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Aleluya. Hay que creer solo, cree en la palabra, cree en la promesa de Dios, cree en los dichos de Jesús. Marcos 14. El que ama la palabra la recibe con humildad, abre su corazón. Hay unos que nomás les gusta que lo entretengan. Marcos 14, versículo 38. Vela y ora para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Amén. Por eso es que vivir en oración y en el estudio de la palabra, hermano, el estudio y la meditación de la palabra, porque la carne es débil. El espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil. Por eso Jesús dice: vela y ora, vela y estudia la palabra, vela, medita en la palabra para que no caiga en tentaciones. Gloria a Dios. Marcos 16. Aleluya. Gloria al Señor.
Comencemos el versículo 15, nos dice la palabra de Dios. Aleluya. Nos dice, y les dijo, y por todo el mundo y predica el evangelio a toda criatura. No tiene ninguna coincidencia, hermano. Dios quiere que terminemos así. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Solo los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Gloria a Dios. Esos son los dichos, algunos de los dichos de nuestro Señor Jesús. Hay que recibir. Nuestro Señor Jesús dice que recibía su palabra y la guardaba. Ese es el que le ama. Amén. Nosotros amamos su palabra y recibimos su palabra y hacemos su palabra. Los deleitamos en la palabra del Señor, porque es buena, porque es poderosa, porque es la que alimenta nuestro espíritu, la que nos fortalece. Aleluya, gloria a Dios por la palabra del Señor. Jesucristo es el Señor. Amén.